estamos encantados de poder brindarles a nuestros pacientes y a los que todavía no son nuestros pacientes o no han dado ese paso de tratarse. Estamos encantados de poderlos acompañar, de poderles brindar también información de valor y conocimiento, ¿verdad? Para que podamos tener cada vez más herramientas en este camino. Y antes de entrar en materia y de darles también la bienvenida, les comento que tenemos por acá en la parte inferior una sección de preguntas y respuestas para que ustedes puedan escribir ahí las dudas que les vayan surgiendo en la plática o aquellas cuestiones que quizá en consulta no quedaron muy claras o que en la semana a lo mejor les surgió, se les vino a la mente y quieren clarificar. Para eso es este espacio, para que podamos preguntar y también irnos con toda la claridad, borrar inquietudes, de eso se trata. Además, pues también todos bienvenidos en poder compartir su experiencia, su testimonio. Si alguien quiere hacerlo, nos encanta también escuchar esas experiencias, esas historias que muchos de ustedes, como nuestros pacientes, nos van compartiendo. Si alguien gusta hacerlo, pues también puede levantar la mano y tenemos el chat en el que todos tenemos acceso para hacer alguna pregunta, algún comentario, o bien, como les comentaba hace un momento, en la sección de preguntas y respuestas, si así lo prefieren. Damos la bienvenida también a todos los que nos están sintonizando desde Facebook Live. Bienvenidos a todos, gracias por unirse. Los invitamos a que también hagan sus preguntas por ese medio, comentarios, lo que necesiten. Vamos a hacer de esta sesión una charla interesante, interactiva. ¿Ok? Y por otro lado, pues aquí también tenemos a algunos invitados desde Zoom. Bienvenidos. Muchos de ustedes se conectaron muy puntualmente. Gracias. Gracias por hacer de un hábito el hecho de reunirnos a través de este medio cada 15 días, los jueves en punto a las 4 de la tarde, para abordar diferentes temas a nivel clínico, a nivel educación en diabetes, a nivel nutrición también. Y bueno, otro de los rubros muy importantes es el bienestar emocional. Cada jueves, pasando 15 días, es que estamos abordando diferentes temas. Y bueno, el día de hoy precisamente toca al área médica. El tema es diabetes bajo control, estrategias saludables. Y para eso tengo el gusto de presentarles a nuestro ponente el día de hoy. Es el doctor Omar Durazo González, quien es médico general por la Universidad Autónoma de Chiapas, especializado en medicina interna. El doctor Omar es también educador en diabetes, es diplomado en ecocardiografía y también es diplomado en medicina crítica. Tiene 8 años de experiencia en la atención a pacientes y bueno, pues es uno de nuestros médicos en una de nuestras sucursales, específicamente en sucursal Guadalupe, aquí en el estado de Nuevo León. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos el día de hoy y sin más, adelante con el tema. Muchas gracias, Fabiola. Bienvenidos a todos. El día de hoy pues vamos a hablar un poquito acerca de las estrategias en el cuidado de la diabetes. Antes que nada me gustaría comentarles que las dudas que tengan, por supuesto, las pueden ir comentando y las vamos a responder al final de la plática. Si algo no les quedó claro también, con toda la confianza, saben que pueden preguntarnos. Y vamos a empezar con esta parte que es bien importante. Antes de comentar otra cosa, me gustaría decirles que, pues bueno, la diabetes se produce generalmente en dos situaciones. Cuando la insulina no funciona adecuadamente en el cuerpo o cuando el páncreas produce muy poca cantidad de insulina o ya no la produce. Aquí es importante comentar, seguramente muchos de ustedes ya lo saben, pero para los que no, la insulina es una hormona, es una sustancia que el mismo cuerpo produce, un órgano en específico, que es el páncreas, es el que se encarga de producir esta insulina. La insulina es la sustancia, la hormona que se encarga de transportar el azúcar que está en la sangre, que pasa de nuestros alimentos y que el cuerpo mismo produce, se encarga de pasarla de la sangre a los tejidos donde se debe almacenar, donde se debe aprovechar.
Entonces, si sabemos que la insulina es como esta llavecita que abre esta puerta para que el azúcar pase de la sangre a donde debe almacenarse, entonces podemos entender un poquito que la diabetes empieza a ocurrir cuando la insulina ya no puede abrir estas puertecitas, ya no puede hacer que el azúcar, que la glucosa pase tan fácilmente o como debería a los tejidos, o cuando el páncreas ya no produce la suficiente cantidad de insulina o simplemente deja de producirlo. Entonces, al ya no haber insulina o haber muy poquita, pues cuesta mucho para que el azúcar, la glucosa, pase de la sangre a los tejidos. Y sabemos que el azúcar, la glucosa específicamente, su nombre, está elevada durante mucho tiempo y va de arriba de ciertos niveles, empieza a ser dañina, empieza a ser tóxica, vamos a ponerla de esta manera. Entonces ya sabemos que la diabetes se produce en estas dos situaciones, que la insulina de nuestro propio cuerpo ya no funciona adecuadamente o que el páncreas simplemente ya produzca muy poquita o deje de producir esta insulina. Y conforme pasa el tiempo es que estos niveles de azúcar en la sangre van a ir incrementándose hasta el punto de ya tener el diagnóstico de diabetes. Sabemos que los valores normales de la glucosa en una persona que no vive con diabetes en ayuno tienen que ser debajo de 100. ¿Ok? Y cuando ya tenemos entre 100 y 125, se conoce como, básicamente como prediabetes, y cuando tenemos una cifra de glucosa arriba de 126 en ayuno, generalmente no es con una sola medición, se requiere de al menos otra, pero arriba de 126 es diagnóstico de diabetes. Y eso tiene relación con el hecho de que, lo que comentábamos, ya no hay suficiente insulina, el azúcar comienza a elevarse de forma prolongada en el tiempo. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Entonces, muchas veces pudiera sentir desorientación en el tema de la diabetes. ¿Por qué? Porque en realidad no sabes, no se te ha explicado en sí qué es la diabetes, o cuando ya te dicen que tienes el diagnóstico de diabetes, no sabes cómo iniciar el cuidado, no sabes con qué cambios iniciar, no sabes qué acción realizar para empezar a atenderte y para empezar a cuidar de tu salud. Pero aquí vamos a hablar de esto. La siguiente, por favor. Entonces, es por eso que aquí en Clínicas del Azúcar les vamos a mostrar tres estrategias que le llamamos el ABC del cuidado de la diabetes. La A de autocuidado, B de buenos hábitos y C de control. Vamos a ir desglosando cada una de ellas. El autocuidado se refiere básicamente a las acciones que la persona realiza para su propio beneficio. Son aquellas acciones que nosotros mismos hacemos para mantener nuestro buen estado de salud, para mantener nuestros niveles adecuados de glucosa en pacientes que viven con diabetes y, por supuesto, el bienestar. Algo importante que aclarar aquí es que el autocuidado, además del tratamiento con medicamentos que los médicos podamos darles, además del plan nutricional, el autocuidado es uno de los pilares en el tratamiento de la diabetes. Recordar que son tres pilares en la diabetes. En el caso de estos pacientes, es el cuidado con los medicamentos, el autocuidado del paciente, que igual veremos más adelante, y también el control. ¿Ok? La siguiente, por favor. Entonces, el autocuidado en diabetes, ¿qué es? Lo primero es que nosotros nos monitoricemos. ¿De acuerdo con qué? El uso de glucómetro. Saben ustedes que en pacientes que ya atendemos, los pacientes que son aquí, pacientes nuestros, pues les damos una hojita de monitoreo cada mes y les vamos diciendo cada cuántos días o cada qué tiempo hay que checarse su glucosa, dependiendo cómo los veamos, dependiendo su nivel de control. Eso es súper importante tanto para ustedes como para nosotros, el uso del glucómetro, que se tomen sus monitoreos a quienes se los indicamos. Que otro punto es bien importante en el autocuidado, la aplicación de la insulina en quienes se aplican este medicamento o la toma de medicamentos por vía oral, las pastillitas que les solemos dar. Es bien importante que este punto quede bien claro porque es parte fundamental del autocuidado. El no ponernos la insulina, el no aplicarnos este medicamento o el omitir algunas dosis de pastillas en las noches o a ciertas horas, eso va a hacer que empecemos a tener un poquito ahí de problemas en el autocuidado y eso se va a traducir en que nuestra diabetes, en que los niveles de glucosa pues sean un poco más difíciles de controlar, ¿ok? Y que otro punto es bien importante en el autocuidado de la diabetes, seguir las indicaciones médicas, ¿ok? Lo que nosotros les recomendemos a ustedes siempre va a ser en pro de su salud, de su bienestar. Entonces siempre es importante seguir las indicaciones. Obviamente, si existe alguna duda durante la consulta, por supuesto que la resolvemos y es la parte importante. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. La B de buenos hábitos. ¿A qué se refiere esto?
sencillo, a crear rutinas, a crear, como la palabra lo dice, hábitos que nos ayuden a mantener un buen estilo de vida, hábitos que nos ayuden a mejorar nuestra alimentación. Aquí, como ven en la pantalla, pues está un dato bien importante. ¿Sabías que para que se cree un hábito se necesita de 21 días? Es decir, si queremos, vamos a poner así, alimentarnos mejor o dejar de tomar refrescos o empezar a hacer ejercicio, se ha estudiado y se ha visto que para que nosotros lo volvamos una costumbre, un hábito, valga la redundancia, hay que realizar esta acción por al menos 21 días seguidos para que deje de ser como una cuestión que tengo que hacer como por obligación o porque mi médico me lo dijo, porque mi nutrióloga me lo dijo, sino más porque es algo que ya es parte de mi rutina diaria, es algo que yo sé que es para mi salud y que básicamente se vuelve parte de nuestro día a día, ¿ok? La siguiente, por favor. Buenos hábitos en diabetes, ¿como cuáles son? Primero, pues muy importante, alimentación, ¿no? ¿Qué alimentos son los más adecuados para el control de la glucosa? Aquí nos apoyamos mucho del área de nutrición en cuanto a los planes alimentarios para cada paciente. ¿Cuáles son las combinaciones correctas en los alimentos? Sabemos que no hay alimentos prohibidos, hay combinaciones adecuadas y hay porciones adecuadas, que es el siguiente punto. Conocer cuáles son las porciones adecuadas. Recordemos que todo en exceso es malo, hasta lo que es aparentemente sano, si lo consumimos en exceso puede ser dañino para nosotros, ¿de acuerdo? Importante. Otro punto bien importante dentro de los buenos hábitos de la diabetes, pues comenzar a realizar actividad física. Nosotros, cuando vienen a consulta ustedes con nosotros los médicos, siempre les vamos a recomendar hacer actividad física en aquellos pacientes que lo consideremos adecuado. Habrá algunos pacientes que por sus niveles de azúcar les diremos que nos aguantamos tantito en cuanto al ejercicio, pero en la mayoría les vamos a incentivar para que comiencen a realizar actividad física. Siempre les vamos a pedir en aquellos pacientes que no están acostumbrados a hacer ejercicio, pues comenzar con ejercicio leve, caminatas, algunos minutos, 10 minutos, 2 a 3 veces a la semana. ¿Para qué? Para que empecemos a activarnos. Hay que recordar que el ejercicio, el activar nuestros músculos, hace que nuestro cuerpo se vuelva un poquito más sensible y capte mejor las poquitas cantidades de insulina que tenga nuestro cuerpo y de esta manera logramos un mejor control de los niveles de glucosa. Y otro punto bien importante, consumir suficiente agua natural. Sabemos que los refrescos procesados de cola contienen muchos carbohidratos o básicamente azúcar que a final de cuentas pues no son adecuados para pacientes que viven con diabetes, ¿ok? La siguiente, por favor. Y el control se refiere a ser constante con las citas con los especialistas. Este es un punto bien importante porque aquí viene una pregunta que siempre les hago a los pacientes y que está aquí en la presentación. ¿Y tú cada cuánto asistes a tu seguimiento? Recordemos que aquí en Clínicas del Azúcar, si pasamos a la siguiente, por favor. Recados aquí en Clínicas del Azúcar, el control es ser constantes. Citas con el especialista, citas con los médicos, citas con el área de nutrición, citas con cambio de hábitos cuando es requerido, al menos una vez al mes. Hay algunos pacientes que les pediremos vernos un poquito más frecuente para poder monitorizar de una mejor manera sus niveles de glucosa. Hay que ser constantes con el monitoreo de glucosa. Las hojitas que les damos a ustedes como pacientes en las cuales les pedimos que se revisen sus niveles de glucosa, en algunos pacientes nada más en ayuno, en algunos otros pacientes también después de las comidas. Es importante que lo llevemos porque de esta manera logramos lo que dice la palabra, un control. Podemos ver qué tan bien o qué tan no tan bien controlados estamos de acuerdo a los niveles de azúcar que presentamos en estos monitoreos. Hay que conocer los valores adecuados y los momentos para hacer la medición. Generalmente a la mayoría de ustedes les pedimos que se chequen su azúcar, se chequen su glucosa en ayunas y en varios pacientes les pedimos también que se chequen su glucosa 2 horas después de la comida principal, que casi siempre es la comida del mediodía. Y en algunos otros pacientes haremos algunas otras modificaciones que se adecúan a cada uno de ustedes. Entonces, sabiendo los valores, ustedes saben y vamos a recordarlos que en ayuno el valor normal, según nos dictan nuestras guías, es que nuestro azúcar esté entre 80 y 130 miligramos. Lo que nos marca el glucómetro es lo que nosotros anotaremos, pero es importante saber nuestro nivel de meta para saber qué tan bien controlados podemos estar. Y después de las comidas, sabemos que idealmente
nuestro azúcar tendrá que estar menos de 140. Existe un límite por ahí, 160, 180 según las guías, pero pues ya nos estaremos acercando a cifras que son más elevadas, entonces siempre tratar de mantenernos lo más controlados posible. ¿Ok? La siguiente, por favor. Entonces, en cuanto al control también, pues son los estudios que les vamos a ir pidiendo a cada uno de ustedes y de acuerdo a lo que requerimos. Vamos a recordar que la hemoglobina glucosilada, que es la que nos dice nuestro nivel de glucosa y es el resumen de nuestra glucosa de 3 meses, se pide durante y cada tiempo, ese tiempo establecido, cada 3 meses, porque es lo que dura, ¿ok? Es el tiempo en el que vamos a estarle solicitando este estudio para ver cómo vamos en el control de la diabetes. Acordemos que las metas van a variar dependiendo cada tipo de paciente. A cada uno de ustedes, su médico le irá diciendo cuál es la meta correspondiente para su caso, para las enfermedades con las cuales vivas, si vivimos con diabetes, si vivimos también con hipertensión, si ya tuvimos algún evento, como algún infarto, algún evento cerebral, las metas van a ir variando dependiendo cada tipo de paciente y eso es importante que ustedes la sepan. Si no la saben, preguntarlas a su médico cuando vayan a consulta, doctor, ¿cuánto es lo que yo debería de tener de hemoglobina glucosilada? Esto nos sirve para tener como que este objetivo, esta meta en la cual nosotros al estar ahí dentro de esa meta, sabemos que disminuimos el riesgo de complicaciones. Sabemos que las complicaciones más frecuentes son daño en los ojos, daño en el riñón, daño en la circulación de los pies también principalmente y también daño cardiovascular, daño al corazón, ¿ok? El perfil de lípidos lo vamos a pedir una vez al año al menos o cada que el médico lo solicite. Esto también va a variar dependiendo cada uno de los pacientes, ver si están en niveles muy elevados que requieran de un tratamiento un poquito más intensivo y que requieran también de un monitoreo quizá más frecuente, también lo vamos a solicitar, ¿ok? La valoración de pies sabemos que la realizamos aquí cada 3 meses para ver que principalmente el estado de nuestros piecitos, ¿ok? Que no tengamos lesiones, que no tengamos por ahí algún honguito que requiera de tratamiento, que no tengamos demasiada resequedad, algún callito, cosas que puedan predisponer a los piecitos a algún tipo de lesión. Y sabemos que las lesiones en pies en pacientes que viven con diabetes, principalmente en aquellos que no hemos logrado un control muy adecuado de los niveles de azúcar, pues se vuelven un poquito más complicadas porque hay que recordar que el azúcar elevada dificulta la cicatrización. Por eso es que nosotros aquí en Clínicas del Azúcar les checamos los piecitos cada 3 meses, vemos si no tienen lesiones, checamos su sensibilidad para ver el riesgo que tenemos de que algún momento presenten alguna de estas complicaciones, que es lo que tratamos de evitar, ¿ok? La fotografía del fondo de ojo la hacemos una vez al año. Igual esto puede variar dependiendo cada tipo de paciente y lo que encontremos. De entrada es una vez al año para revisar que no haya datos de daño en los ojitos a causa de diabetes. La diabetes, como les comentaba al inicio, que va dañando estos vasitos sanguíneos, daña la capa que se llama retina. La retina es la capa que está hasta el fondo de nuestros ojitos y es con la cual nosotros en realidad pues captamos las imágenes. Entonces, cuando la diabetes, cuando el azúcar está bastante alta, no logramos un control adecuado, es más probable que estos vasitos de los ojos se empiecen a dañar y es donde empezamos con problemas de la vista. De ahí la importancia que chequemos el fondo de ojito una vez al año al menos y pues ya habría cambios de acuerdo a cada tipo de paciente y lo que su médico valore con cada uno de ustedes. ¿Ok? Y otro punto bien importante en los estudios de control es el estudio de microalbúmina o microalbuminuria, que nos evalúa en parte la función de nuestro riñón, qué tan bien o qué tan mal puede estar nuestro riñón. ¿Por qué? Porque la microalbúmina es una sustancia que no debe encontrarse en cantidades elevadas, este, en la orina. Si empieza a encontrarse debajo, arriba de ciertas cantidades que los médicos les irán comentando, pues nos puede indicar que hay cierto daño en el riñón, ¿ok? Esto lo hacemos una vez al año y dependiendo de lo que encontremos son las medidas que realizaremos. Si es necesario mandarlos o referirlos con el especialista en riñones, que es el nefrólogo, lo haremos. Todo eso se les explica en la consulta y cuando revisamos los resultados del laboratorio, pero saber que al menos una vez al año les vamos a solicitar este estudio. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Entonces, recordemos que en Clínicas del Azúcar tenemos un equipo de especialistas que estamos dispuestos a ayudarlos para el control, para el ABC de la diabetes, que es lo que acabamos de ver, desde la parte de enfermería, el área de nutrición,
el área de psicología, cambio de hábitos y el área médica, que es en lo que nosotros y en mi caso podemos ayudarles con mayor confianza. Siempre estamos para resolverles las dudas, para aclarar algunas cuestiones que no hayamos entendido del tratamiento. Siempre estamos en disposición de realizarlo. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Una cuestión bien importante, no sé si quieras comentarlo, Fabiola. Sí, muchas gracias, doctor. Pues antes de pasar a los siguientes temas, agradecerle su ponencia, muy interesante. Y bueno, pues por acá nos han estado llegando algunas preguntas y es Claro que sí. momento también de invitarlos a que podamos realizar las dudas, las preguntas que tengan en este momento. Está el chat, está también la sección de preguntas y respuestas. Y en Facebook también a todos los que nos sintonizan allá pueden realizar sus preguntas directamente. Si alguien gusta participar, compartir su testimonio de viva voz, bueno, pues simplemente levántenos la mano para poderles abrir micrófono. Y en lo que se van animando los demás, aquí ya nos hicieron llegar algunas preguntas. Dice este paciente, doctor, a veces aunque sigo mi plan de alimentación y tomo mis medicamentos, mi glucosa sube sin razón aparente. ¿A qué se puede deber eso y qué puedo hacer en esos casos? Claro que sí. Es algo bastante frecuente y es una pregunta muy común. Es algo que ocurre mucho en los pacientes y es una excelente pregunta. La respuesta es la siguiente. Generalmente, al tener estos tres pilares, como bien comenta el paciente, de, oye, yo sigo mi plan de alimentación como me lo dice mi nutrióloga, tomo mis medicamentos y mi glucosa sigue saliendo elevada, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Yo siempre le digo a los pacientes, la parte importante de seguir el plan de alimentación es, ok, adherirnos a lo que nos dice nuestro especialista en nutrición, pero también recordar que la diabetes es un proceso que si bien en gran parte depende de nuestros hábitos, de nuestras conductas, también es un proceso interno. Yo siempre les digo esto a los pacientes porque puede existir cierta frustración al decir, doctor, pues es que yo me estoy cuidando, yo me tomo mis pastillas, yo me como la dieta como me lo indica mi nutrióloga y aún así mi glucosa sigue saliendo elevada. Nosotros lo que hacemos aquí en la consulta cuando sucede eso es hacer un análisis en cuanto a los medicamentos que el paciente está tomando, en cuanto al plan nutricional, que si bien no es nuestra área de especialidad, eso le corresponde a nutrición, pero también nos encargamos de valorar ambas cosas y también de ver si en algún punto es incluso necesario aumentar las dosis de algunos medicamentos. Una parte bien importante es que no siempre depende del paciente. El paciente puede cuidarse muy bien y puede tomar su medicamento de forma adecuada. Sin embargo, el cuerpo puede requerir de ciertos ajustes en algunas dosis de los medicamentos. Eso pues obviamente ya no le corresponde al paciente porque el paciente ya hizo su parte de seguir el plan de alimentación, de seguir el plan, el tratamiento médico y ahí ya corresponde al área médica decir, ok, ¿sabes qué? Quizá hay que ajustarte este u otro medicamento para lograr un mejor control de las fibras de glucosa. Y otra cosa bien importante que me gustaría comentar para cerrar esta pregunta es que a veces decimos, ok, seguimos plan de alimentación y la parte importante es el ejercicio también. Yo sé que no todos los pacientes pueden realizar el mismo plan de ejercicio, en aquellos que no, es donde intervenimos un poquito más quizá en el tratamiento médico. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos dicen por aquí, he escuchado que el estrés puede afectar los niveles de glucosa. ¿Qué estrategias simples me recomienda para manejar el estrés en mi día a día, doctor? Ok, claro. Sí, es una cuestión bien importante. El estado de ánimo, el estrés per se o por sí solo no va a elevarnos los niveles de glucosa, pero el estado de estrés de forma continua sí hace que se liberen otras hormonas en el cuerpo que de forma indirecta pueden hacer que nuestros niveles de glucosa se puedan elevar. Entonces, si no es una forma directa en la cual el estrés nos causa elevación de los niveles de azúcar, sí de forma indirecta lo puede hacer. Estrategias más adecuadas para controlar el nivel de estrés varía mucho de persona a persona. Siempre lo que recomendamos y tratamos de apoyarnos mucho del área de cambio de hábitos para estrategias más personalizadas a cada paciente, pero lo más importante, lo más básico que uno puede hacer es hacer alguna actividad que nos disperse, que una actividad recreativa, porque muchas veces por el trabajo, pues no tenemos tiempo de hacer alguna actividad que nos libere la mente, que nos distraiga, que nos relaje, y nuestra rutina se basa únicamente
en trabajar, estamos obviamente todos con estrés en el trabajo, eso no nos mantiene con el mejor estado de ánimo probablemente. Entonces, lo que yo siempre suelo recomendar, estrategias muy básicas, realizar alguna actividad que nos relaje. Incluso eso puede combinarse con la parte de actividad física, salir a caminar por las tardes, ya que baja un poquito el sol, porque entiendo que, bueno, al menos aquí en Monterrey hace mucho calor. Entonces, pues quizá en otras zonas sea un poquito más tranquila esta situación, pero siempre empezar con actividades que nos distraigan un poco, que nos relajen, y esto sí se ha demostrado que disminuye los niveles de estrés, y al disminuir los niveles de estrés también disminuye los niveles de ciertas hormonas como cortisol, entre otras, que de forma indirecta pueden elevar los niveles de glucosa. Si el paciente nos dice: "Doctor, pues yo de verdad tengo mucha estrés, tengo mucha carga de ansiedad", es donde nosotros nos apoyamos del área de cambio de hábitos para elaborar estrategias adecuadas, y personalizadas para cada tipo de paciente. Muy bien, gracias, doctor. En lo que alguien más se anima a preguntar, queremos también recordarles que en el chat está apareciendo un link de registro de asistencia a este webinar, porque tenemos una rifa que realizamos cada 3 meses en la que todos los pacientes que se han venido conectando a estos webinars participan. Nos va a dar mucho gusto que alguno de ustedes sea el ganador y claro, que puedan conectarse pues en estos webinars, Conexión Salud, webinars que te acompañan a vivir mejor. Nos encanta poder acompañar a todos nuestros pacientes y a los que no a través de contenido de valor de la mano de nuestros expertos. Y bueno, pues nos va llegando aquí otra pregunta. ¿Es cierto que si me cuido bien puedo evitar complicaciones? Y ¿Cuáles claro, serían por los supuesto. chequeos más importantes que debo hacerme cada año? Muy bien, es una excelente pregunta y la respuesta a la primera es sí, 100%. Al cuidarnos, al tener un buen control de nuestros niveles de glucosa, por supuesto que disminuimos el riesgo de complicaciones. En pacientes que ya tienen el diagnóstico de diabetes, la reducción de sus niveles de hemoglobina glucosilada se traduce directamente en una reducción del riesgo de presentar las principales complicaciones que las mencionamos en la plática, pero las retomamos, que ya sabemos que son retinopatía, es decir, daño en los ojitos, nefropatía, que es daño en los riñones, daño en la microcirculación, le llamamos en medicina, que básicamente es las alteraciones que hay en la circulación de las venitas más chiquititas, en los pies, que es donde generalmente hay alteraciones, daño en los nervios, que es la neuropatía, y también daño al corazón. Entonces, sí es una respuesta con un sí total. ¿Qué estudio se puede hacer uno cada año? Varía. Si es un paciente que vive con diabetes, pues normalmente los que les pedimos cada año son los que habíamos comentado, el estudio de los ojitos, una retinografía para ver que no exista daño en la retina a causa de diabetes, o si existe algún daño previo, pues estar vigilando que este daño no avance, porque recordar que todas estas complicaciones son progresivas, ¿ok? Una vez que ya las comenzamos a presentar, hay que atenderlas porque van avanzando de forma lenta y es lo que al final de cuentas nos produce pues otras complicaciones más severas, ¿no? Entonces, si ya tenemos estos chequeos anuales, como les comento, el primero podría ser la retinografía, ver cómo están los ojitos, si existe algún daño, evaluar si es necesario valoración por oftalmología. ¿Qué otro estudio? El estudio de la microalbuminuria o la creatinina en sangre, que la creatinina es el producto de desecho del metabolismo de los músculos, que normalmente debería eliminarse casi en su totalidad por la orina y debería encontrarse en muy poquitas cantidades en la sangre, y al evaluarla en la sangre podemos sacar un estimado de la función de su riñón. Eso normalmente lo pedimos igual cada año. Habrá sus excepciones en pacientes con ciertas características en los cuales quizás se los pidamos con más frecuencia, pero esto es totalmente dependiente de cada paciente que veamos y sus necesidades. Otra cosa que también se puede hacer una vez al año, por lo menos, es un electrocardiograma para vigilar que no existan datos de daño previo en el corazón, ¿ok? Que en el corazón las principales complicaciones que se dan por diabetes, recordar, la principal complicación a nivel cardíaco son los infartos, ¿ok? Entonces siempre tenemos que vigilar, cuando menos al menos una vez al año, es un electrocardiograma para ver que no existan datos de que al corazón le esté faltando oxígeno, que no esté sufriendo el corazoncito, y si vemos que está bien, pues simplemente mantener la vigilancia, ¿de acuerdo? ¿Qué otros estudios que quizá no son al año?
pero pueden ser un poquito más frecuentes, lo que hayamos comentado, el perfil de lípidos puede ser una vez al año al menos, o dependiendo de lo que vayamos observando con cada tipo de paciente. Bueno, pues esperemos haber contestado su pregunta. Ojalá que sí, ahí nos manda confirmación. Al parecer ya son todas las dudas que han surgido. Si alguien tuviera algún otro comentario, podemos hacerlo en estos últimos minutos. Y bueno, doctor, no sé si guste realizar esta invitación a nuestros pacientes. Claro que sí, a nosotros nos interesa mucho que ustedes, aparte de llevar el control de su diabetes, pues también se han convertido en promotores de la salud. Ustedes al ver aquí como pacientes que podemos llegar a un buen control de la diabetes, pues son quienes más nos ayudan para transmitir este mensaje para sus conocidos, amigos, familia, de que aquí en Clínicas del Azúcar realmente podemos tener estrategias que les ayuden a mejorar sus niveles de glucosa en aquellos pacientes que ya tengan diagnóstico de diabetes o en aquellos que quieran prevenirlo, también lo podemos hacer. Entonces aquí pues ya tenemos el programa de recomendados que muchos de ustedes ya conocen. Saben que si recomiendan a una persona que viene con nosotros, se queda, es una recompensa en dinero electrónico de 150 puntos para cada uno, tanto para ustedes como que recomiendan al paciente como al paciente recomendado. Un punto importante es que si durante el mes traemos a 3 recomendados, podemos ganarnos un par de zapatos especializados para pacientes que viven con diabetes. Y recuerda también que si durante el año recomendamos a 10 personas, pues podemos renovar la membresía de forma gratuita. Entonces, es una forma muy importante y es también un beneficio, por supuesto, para ustedes como pacientes. Así es, doctor, una forma de crear conciencia y de ayudar a muchas personas que quizá no saben cómo están sus niveles. Muchas Así gracias, es. doctor. Y bueno, ya para ir cerrando este webinar, queremos invitarlos a todos los que todavía no se han unido a la comunidad de pacientes de Clínicas del Azúcar, lo puedan hacer en este momento. Es muy sencillo. Se trata de escanear este código en el que hay que darle a aceptar, activar la campana de notificaciones y van a estar recibiendo contenido de valor, consejos en su día a día, motivación, testimonios, etcétera. Todo para sentirnos acompañados como comunidad que somos, animados en el día a día y claro, teniendo herramientas que nos ayudan a vivir mejor. Así que en este momento pueden acercar su celular, escanear este código y nos va a dar mucho gusto que por aquí se puedan unir y formar parte de la comunidad de pacientes de Clínicas del Azúcar. Otro de los temas es que también tenemos ahí los anuncios de cuándo son estos webinars, que como bien les comentaba, son los jueves cada 15 días. Vamos abordando diferentes temas y bueno, pues ahí lo van a tener muy a la mano. Ojalá que se puedan unir y también registrar acá en el link para que puedan participar en la rifa que tenemos cada 2 meses. Finalmente, pues bueno, ya estamos muy cerca de Semana Santa, Semana de Pascua, ya lo decía el doctor, algo que nos ayuda para bajar los niveles de estrés, pues es hacer lo que nos gusta, hacer actividades recreativas y estos días próximos se prestan a eso y también se prestan a que nos demos ese espacio para cuidar nuestra salud, para ver por nosotros, así que los esperamos. Los invitamos a que puedan acompañarnos en estos talleres presenciales de Semana Santa y Pascua que vamos a tener en todas las sucursales. No importa dónde se atiendan, no importa si se van de viaje, si se van a Mérida, si se van a Ciudad de México, donde anden, inclusive Cancún, allá también tenemos sucursal para que puedan acompañarnos, aprender más de la mano de nuestros expertos y aquí tenemos todos estos temas que se van a estar impartiendo. Nos va a dar mucho gusto y alegría poderlos ver y recibirlos. Y bueno, pues los esperamos en nuestro siguiente webinar. Si gustan agendarlo, el tema va a ser autocontrol. Empodérate en tu diabetes. Así que agéndenlo el jueves 24 de abril a las 4 de la tarde por este mismo canal. Nos vamos a conectar todos. Y doctor, pues no sé si gusta dar un mensaje final, alguna tarea, ¿con qué nos vamos de este tema tan interesante que hoy nos impartió? Me gustaría darles el mensaje final
de que como ustedes pudieron ver en la presentación, son 3 cosas bien importantes en el tratamiento y en el control de la diabetes. El tratamiento médico, los medicamentos que los médicos podemos darles a ustedes, el autocuidado, que ustedes ya vieron que es súper importante, el que lleguemos, hagamos nuestros monitoreos, eso siempre se los dejo de tarea a los pacientes, siempre estarse checando cuando se los pedimos, ¿ok? Tomar sus medicamentos, hacer caso a las indicaciones que nutrición les da. Entonces, como mensaje final, saber que el control y el cuidado de la diabetes es un conjunto de acciones que tenemos que realizar tanto pacientes como nosotros los médicos para poder llevar un buen control de esta condición. Excelente, pues nos vamos entonces con esa tarea y con esa motivación para seguir adelante. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Esperamos que haya sido de su agrado esta ponencia, de mucho valor para ustedes. Pónganos ahí sus comentarios de qué les pareció en ese link de registro. Queremos seguir mejorando para todos ustedes. Muchas gracias. Esto fue Conexión Salud, webinars que te acompañan a vivir mejor. Nos vemos en el siguiente. Gracias, doctor. Gracias a todos. Muchas Hasta luego. gracias, hasta luego.